Hello and welcome to this new video. Today we are going to learn the simple future going to. Hola y bienvenidos a este nuevo video. Hoy aprenderemos el futuro simple usando el going to. Así que empecemos. Simple future going to. Para trabajar con la expresión going to en inglés, debemos tener en cuenta que tenemos que utilizar el presente del verbo to be. Recordemos que el verbo to be está acompañado por unos pronombres personales y son I, am, yo soy, you are, tú eres o tú estás, porque el verbo to be significa ser o estar. He is, él es. She is, ella es. It is, eso es. We are, nosotros somos o estamos. You are, ustedes son o están. Y they are, ellos son o ellos están. Como podemos observar, en el verbo to be en tiempo presente se repite el are y el is, pero hay que tener en cuenta que son para el are, son para las terceras personas en plural, con excepción a la segunda persona que estaría en singular, y el is son para las terceras personas en singular. El único verbo to be que es diferente es el am, que es única y exclusivamente para la primera persona I. Estructura de las oraciones con going to, es decir, en qué orden van las oraciones utilizando el going to para que sean de manera correcta gramaticalmente. Tenemos en las oraciones afirmativas, hay que colocar primero el pronombre personal o personal pronoun, como lo que vimos en la tabla anterior, más el verbo to be en presente, luego el going to, el verbo de la oración y el complemento. Ejemplo, tú vas a trabajar esta noche. You are going to work tonight. Tenemos primero nuestro pronombre personal, luego el verbo to be en presente, la expresión going to, el verbo de la oración y el complemento. En lo que se refiere a la oración negativa, la única diferencia está en que adicionamos la partícula not, que es la que va a denotar la negación. Entonces tenemos que primero hay que colocar el personal pronoun o pronombre personal, el verbo to be en tiempo presente, el not, el going to, el verbo de la oración y el complemento. Ejemplo, tú no vas a trabajar esta noche. You are not going to work tonight. O podemos utilizar también la versión contraída o la versión corta del are not, que sería aren't, como está allí en la diapositiva. You aren't going to work tonight. En lo que se refiere a la oración interrogativa, tenemos que primero que colocar el verbo to be en tiempo presente, seguido del pronombre personal, la expresión going to, el verbo de la oración y el complemento. Y muy importante, el signo de interrogación. Ejemplo, ¿vas a trabajar esta noche? Are you going to work tonight? Vean que ahí tenemos primero el verbo to be en tiempo presente, después el pronombre personal, seguimos con la expresión going to, el verbo de la oración y el complemento y nuestro signo de interrogación. A ese tipo de preguntas, como a cualquier otra, le podemos responder yes, I am, si es afirmativo, o no, I am not. Practice. Vamos a llevar una pequeña práctica sobre las oraciones utilizando el going to. Ella va a tomar el taxi. En el caso de la oración afirmativa, hemos dicho que primero va el pronombre personal. En este caso, ella en inglés, ¿cómo se dice? She. Va a. Después del she, el pronombre personal, dijimos que venía el
verbo to be en tiempo presente. Is. ¿Por qué is? Porque is va acompañado con el she. No puede ir am ni are. Después, going to, la expresión going to, take, el verbo tomar, the taxi. She's going to take the taxi. Ella va a tomar el taxi. En el aspecto negativo sería she, pronombre personal, is, verbo to be en presente, not, la partícula que va a denotar la negación, el not, going to take the taxi. Ella no va a tomar el taxi. O she isn't. Acordemos que podemos utilizar la expresión is not en su forma contraída, que sería isn't going to take the taxi. Y en la parte interrogativa sería ¿cómo? Simplemente utilizamos el verbo to be en presente, que en este caso es is, y lo colocamos de primero. Y el resto de la oración quedaría igual como la que está en tiempo en afirmativo. Es decir, primero va is, después el pronombre personal she, seguimos con la expresión going to y el complemento que sería take the taxi. Y si lo dejamos hasta ahí y estamos en un examen, entonces sería malo. ¿Por qué? ¿Qué falta? Hay un detalle que falta allí. Falta el signo de interrogación. Ahí está. Ahora sí está bien. Seguimos. Siguiente oración. Nosotros vamos a estudiar inglés hoy. En la parte afirmativa debemos colocar primero el pronombre personal, que para el caso de nosotros sería we. Luego el verbo to be en tiempo presente, que el que acompaña al pronombre personal we es are. Después el o la expresión going to. Luego el verbo de la oración estudiar. Estudiar en inglés se dice study y complemento English today. En la oración negativa primero va el pronombre personal we. Luego el verbo to be en tiempo presente, are. Seguimos con la parte negativa que sería not. Luego el going to. El verbo de la oración, study. Y complemento, English today. Recordemos que podemos utilizar la expresión contraída del are not también para decir la oración negativa, como aren't, que vamos a ponerla a continuación. We aren't going to study English today. Y en la parte de la oración interrogativa hay que colocar primero el verbo to be en tiempo presente, que en esta oración es el verbo are. Luego el pronombre personal. Seguimos con la expresión going to, el verbo de la oración, que en este caso es el verbo estudiar, study, complemento, English today y el signo de interrogación. Siguiente oración. Jorge no va a jugar fútbol mañana. Como podemos observar, es una oración negativa. Entonces, ¿cómo se coloca la oración negativa? Recordemos que primero va el pronombre personal, que sería Jorge. Jorge puede ser sustituido también por he. Después, ¿qué viene? Después del pronombre personal en la oración negativa, el verbo to be en tiempo presente, is. Luego la negación o la expresión que denota la negación, que sería not. Luego el going to.
Y el complemento, bueno, en este caso el verbo de la oración y después el complemento. Play soccer tomorrow. Jorge is not going to play soccer tomorrow. También podemos utilizar la forma contraria del is not, que sería isn't. Jorge isn't going to play soccer tomorrow. En la parte interrogativa, ¿qué vamos a colocar primero? Muy bien, el verbo to be en tiempo presente, que en esta oración es el verbo is. Entonces, is Jorge going to play soccer tomorrow? Jorge jugará o va a jugar fútbol mañana. En la parte afirmativa sería así, primero hay que colocar el pronombre personal, Jorge, luego el verbo to be en tiempo presente, is, después la expresión going to, luego el verbo de la oración y el complemento. Recuerda que si te ha gustado el presente video, por favor compártelo, deja un like, suscríbete al canal y dale clic a la campana para que seas una de las primeras personas en enterarte cuando publique un nuevo video. Gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.